7. El magnetismo. Campo magnético. Hace más de 2500 años fue encontrado en Turquía un material que tenía la propiedad de atraer piezas de hierro. Es un material magnético producido por la naturaleza porque atraía los elementos de hierro. En el siglo XIII los imanes descubrieron que los imanes tenían dos polos. Siempre un imán tiene dos polos, el polo norte y el polo sur. Si esos dos polos, si acercamos dos imanes con los polos contrarios, va a haber una atracción entre los imanes. Vemos que se pegan, se tratan de unir. En cambio, si acercamos dos imanes que tienen los polos con los signos iguales, con la polaridad igual, se van a rechazar. Es decir, norte y sur se atraen. Es el nombre que le da a los polos. Norte y sur se atraen. Sur y norte también se atraen. Norte y norte se repelen o se rechazan. Sur y sur también se rechazan. La Tierra se puede considerar como un imán debido al movimiento de su magma en el centro de la Tierra y a la rotación, se puede comportar como un imán. El norte del planeta es el sur magnético y el sur del planeta es el norte magnético. Nos sirve para que las brújulas se orienten. Acá tenemos una representación de dos imanes que se atraen porque sus polos son opuestos, norte y sur, y dos imanes que se rechazan porque sus polos son iguales, norte y norte. Si tenemos un imán y lo cortamos, nos van a salir dos imanes. Y cada uno de esos imanes va a tener su polo norte y su polo sur. Y si cortamos ese imán en muchos trozos pequeños, cada trozo de ellos va a convertirse en un pequeño imán que va a tener su polo norte y su polo sur. La Tierra está originando un campo magnético a su alrededor, como se considera un imán gigante, hay un campo magnético. Esas líneas que tenemos en ese dibujo representan las líneas del campo magnético. Así como veíamos que existía un campo eléctrico alrededor de una carga, ahora vemos que alrededor del imán hay un campo magnético y la Tierra tiene ese campo magnético. Si un imán lo golpeamos o lo quemamos, puede ocurrir que pierda los poderes magnéticos, es decir, que deje de ser imán. Hay imanes que son naturales e imanes artificiales. Los imanes naturales son creados, como su nombre lo dice, por la naturaleza. Los imanes artificiales son creados por el hombre. Si nosotros atraemos, colocamos puntillas, colocamos tornillos cerca de un imán y los mantenemos ahí durante cierto tiempo, ese objeto que está pegado al imán, adquiere también propiedades magnéticas y puede a su vez atraer también otros elementos de hierro, porque se ha convertido en un imán. Las líneas de fuerza del campo magnético, observamos que salen acá del polo norte y salen del polo norte y entran al polo sur. Salen del polo norte y entran al polo sur. Aquí en la parte de abajo también salen del polo norte y van al polo sur. Ese es el dibujo de las líneas de fuerza de un campo magnético de un imán. El campo eléctrico se representaba con la letra E. El campo magnético lo vamos a representar con la letra B mayúscula. Una B mayúscula indica campo magnético. Las líneas del campo magnético en ese dibujo, si están entrando hacia el papel, se representan con una X. Y si están saliendo, si van hacia afuera, se representan con un punto. Esa es la representación de las líneas de un campo magnético. Acá tenemos la Tierra, que su escudo natural es ese campo magnético que la rodea.
que protege a la Tierra de toda esa radiación que viene del espacio. Es como un escudo que protege a las personas de esa radiación del espacio. Inclusive el campo magnético sirve para que las aves migratorias se orienten o para que las ballenas se puedan también orientar y algunos animales marinos se guían o se orientan por el campo magnético de la Tierra. Corriente eléctrica y campo magnético. Cuando muchas cargas se mueven por un conductor, por ejemplo por esa varilla, se produce un campo magnético formado por círculos concéntricos en torno al conductor. Es decir, que ese movimiento de los electrones por el conductor va a originar una corriente eléctrica y un campo magnético, por supuesto. ¿Cuál es el sentido del campo magnético? Tomamos la varilla y el dedo pulgar hacia arriba indica el sentido de la corriente y los demás dedos indican el sentido del campo magnético. En un conductor rectilíneo o en esa varilla, la intensidad del campo magnético está dada por, y hay una fórmula, B igual mu sub 0 por I sobre 2pi por R. ¿Qué es la inducción electromagnética? Cuando movemos un imán permanente por el interior de una bobina solenoide. Esa bobina solenoide es ese alambre de cobre enrollado. Si movemos un imán por esa bobina, por ese alambre de cobre enrollado y por el enrollado del alambre de cobre con núcleo de aire, el campo magnético del imán provoca en las espiras del alambre la aparición de una fuerza electromotriz o flujo de corrientes de electrones. Entonces, de inmediato vamos a medir que se origina una corriente eléctrica. Este fenómeno se conoce como inducción magnética. La existencia de este flujo de electrones o corriente eléctrica circulando por las espiras del alambre se puede comprobar instalando un galvanómetro, es un aparato para medir la corriente en ese momento, en el circuito de la bobina solenoide. Tal como se muestra en la gráfica, podemos ver cómo si se mueve el imán por las espiras, va a producirse una corriente eléctrica. Si se le cambia el sentido de ese imán, ahora el polo sur queda hacia abajo, pero se hace el movimiento de arriba hacia abajo, también se va a producir corriente eléctrica, pero en el otro sentido. Si dejamos de mover el imán, no se producirá inducción magnética alguna y la aguja del galvanómetro se detiene en cero, indicando que tampoco hay flujo de corriente. Esto demuestra que para que exista inducción magnética y se genere una fuerza electromotriz o corriente eléctrica en el enrollado de la bobina, no solo se precisa de la existencia de un campo magnético, sino que éste se encuentre en movimiento, por lo cual será necesario que el imán se desplace continuamente por el interior de la bobina. Es decir, de haber movimiento, no solamente dejar un imán ahí en la mitad de la bobina, sino que ese imán se mueva para que se origine la corriente eléctrica.